El hombre piensa en alcanzar el cuerpo y ella piensa que entonces, como entregó su cuerpo, va a tener una remuneración. Va a tener una remuneración social. Por eso he tenido tantas pacientes que cometen el error de acostarse con alguien que no conocen bien y al día siguiente lo que esperan es que haya una llamada. El sexo no era para ellas. Es como que el sexo, se lo voy a dar porque veo que es un posible candidato. Sí, pues. O que ya me insistió mucho. Y el hombre está enfocado en que tiene que lograr eso y todo lo demás es secundario. Si yo construyo algo con mi pareja y hay una construcción de vidas que van creciendo ambos juntos y la sexualidad va a ser como el resultado, como la interacción de esa relación tan bonita. Al ver una mujer bonita y verla completa, cuerpo y mente, puedo valorar que es preciosa, pero todo lo que va a implicar el tener algo con ella va a destruir lo que he construido. Bienvenidos a Money Coach, un podcast para descubrir la libertad financiera. Aprenderás a hacer dinero y tener el mindset del 1%. Llegó el momento de ejercitar tu mente y crear buenos hábitos financieros. Y así como en los deportes, los negocios y finanzas personales también necesitan de un coach. Conversaré con mentores Money Coaches y juntos lograremos vivir en abundancia y crear riqueza. ¿Aceptas el reto? Yo soy Adrián Lemke y esto es Money Coach. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Money Coach. Aquí nuevamente con un invitado muy especial. Tuvimos la oportunidad ya de grabar 2 episodios con él. Realmente pues muchas visualizaciones, mucha información. Y ahorita traemos un tema un poco, se puede decir que es delicado, pero es algo importante hablarlo y hay que tener apertura porque es algo que se cae mucho en culturas como Guatemala y si no la hablamos no aprendemos y por eso mismo también yo me estoy poniendo de ejemplo. Yo ya empecé con esa apertura. El tema que vamos a hablar hoy es de la sexualidad, tanto de jóvenes como adultos y todo lo que nos lleva a cometer errores y a entender un poquito la psicología del hombre y la mujer. Y yo he aprendido mucho de eso porque llevo más de 2 años viniendo aquí con Juan Ignacio y realmente me ayudó a darle vuelta a mi matrimonio y a entenderme a mí y a Gisela, a mi esposa, a entenderse así. Todo empezó por ese tema de sexualidad, donde yo a los 40 llegué a una crisis y realmente empecé con el tema de escapes, con licor, mujeres, siéndole infiel a mi mujer. Y realmente eso me ayudó a darle cambio a mi vida y darle otro propósito. Entonces, primero quiero darle la bienvenida a Juan Ignacio. Gracias. No, gracias. Para mí un honor siempre estar contigo. Pues aquí encantados. Y también les recomiendo mucho, por si pues no lo mencionamos al final, su libro, que ya pues ha tenido miles de ventas de copias, pero se llama Refugio y Diversión. Solo para que se haga un ejemplo, yo era diversión y Gisela es refugio. Yo he bajado a la diversión y me he vuelto más refugio y ella ha subido la diversión. Pero es algo, y te lo quiero comentar, Juan Ignacio, le pegaste mucho al título porque ahorita que estuve en Argentina, pues hablamos de esos problemas, muchos de pareja, y los casos es que mi mujer es muy aburrida y a mí me gusta más eso. Y por supuesto, me acordé de vos. Entonces yo creo que es el grano de eso, que también vamos a aterrizar en eso, pero empecemos con el tema de la sexualidad, ¿verdad? Yo creo que no sé cómo comenzar, si con jóvenes o adultos, pero es ¿cómo empieza? Tal vez sí, yo creo que empieza como los jóvenes. ¿Por qué la sexualidad se trae de jóvenes con una ideología errónea? Y por ejemplo, tal vez solo lo último que digo antes de dejarte platicar es, yo en mi decisión es que yo le quiero ser fiel a mi mujer toda la vida. Y lógicamente eso me costó muchos años y en una pareja es bien difícil. Y en un momento yo me justificaba, pero si la mayoría de hombres son infieles, y eso es un poco lo que hablamos en el otro capítulo, que uno no se debe estar comparando con los demás, sino uno debe compararse con su propósito y enfocarse en cómo ser mejor día a día. Entonces, ¿por qué tal vez la infidelidad y la sexualidad es algo tan común y tan poco hablado? Ya lo sabemos, pero yo creo que esta es la idea, claro. Es hacer un debate, pues no un debate, una plática de apertura para que la gente empiece a hablar un poquito más de eso. Por supuesto.
De hecho, buen comienzo, porque la sexualidad, todos sabemos que la sexualidad y el sexo tal cual es una acción biológica, ¿verdad? Pero el problema es que se nos ha escapado entender que es una acción biológica y eso no significa que es una acción estrictamente animal. El humano es el animal racional, es decir, tiene connotaciones de animal en su aspecto biológico, por así decirlo, pero el sexo y la sexualidad es una acción biológica en donde el componente principal es la mente. El componente principal es lo que hemos entendido, y tú mencionabas el concepto de ideología, lo que hemos aprendido que está relacionado con la sexualidad. Uh-huh. Entonces, ese es el punto de partida crucial, que si nosotros verdaderamente aprendimos cómo manejar la sexualidad, porque, perdón que me vaya atrás históricamente, el tema de la sexualidad es un tema histórico en el humano, porque es la forma en que el ser humano se reproduce y ese medio de reproducción también tiene la característica de generar placer. ¿Por qué tiene la característica de generar placer? Porque evolutivamente, si no genera placer, nos extinguimos, ¿verdad? Es decir, sí. Si fuésemos una especie que al reproducirse no hubiese placer, no habría una reproducción. Pero el humano es el único animal en la Tierra que ha logrado vivirse la sexualidad no para la reproducción. Es decir, no solo para la reproducción. Uh-huh. Es decir, que sabe que hay que reproducirse por medio de la sexualidad, pero se la ha vivido también para algo más que eso, que es un intercambio, una diversión y una valoración en pareja. Uh-huh. Entonces, ahí es donde tenemos que hablar y ahí es donde sí podemos nosotros pensar y hablar en una sexualidad correcta como seres humanos. Entonces, ¿qué pasa en el contexto histórico? Que nosotros nos percatamos que la sexualidad es un comportamiento que nos costaba manejar. Entonces empezaron a establecer premisas que en ese momento histórico podían haber sido verdaderas porque conocíamos, o pensar que eran verdaderas porque conocíamos muy poco al humano. Entonces creía que el humano no podía vivir una sexualidad pensada, una sexualidad razonada, porque se cometieron dos errores. El primer error, y esos dos errores se siguen cometiendo. El primer error es que se creyó que la sexualidad es una necesidad biológica y descubrimos que no. La sexualidad no es una necesidad, es una capacidad del humano que tiene para reproducirse. Uh-huh. Es decir, que no sea necesidad significa que ningún ser humano se muere si no tiene sexualidad. No tiene que tenerla para vivir. Yeah. Porque eso es importante, entrar a ese punto de partida, de ver eso, porque van a ver que eso repercute mucho en nuestras acciones después con temas de infidelidad. Hago un paréntesis ahí. Muchos hombres han crecido pensando que como es una necesidad, entonces justifican que si en un momento dado en su matrimonio o en su relación de pareja no hay sexualidad, entonces ellos van a morir. De hecho, a mí un paciente me decía, es que mira, si yo no como en mi casa postre, ¿verdad? Y mi esposa no me da postre, yo tengo que ir a buscar el postre afuera. Claro. Si no me dan, pero lo equipara a una necesidad, y ahí está el error. Yeah. Entonces eso le hace justificar una infidelidad y hasta sentirse que es un problema de la esposa y ni siquiera un problema de él. Sí. Por eso es que hay que partir de premisas verdaderas. Y la segunda premisa, el segundo problema que se estableció cuando se entendió en primeras instancias la sexualidad es que la única forma de detenerla y controlarla era a través de la represión. Uh-huh. Entonces se volvió un tema reprimido. Uh-huh. Y eso nos ha traído consecuencias enormes. De hecho, lo que nosotros no hablamos, encubrimos, reprimimos, no lo entendemos bien. Y como es deseable, se va a ejecutar, pero se va a ejecutar en mercado negro. Uh-huh. ¿Eso qué significa? En escondidas. Yeah. Se va a ejecutar sin meterle cabeza, se va a ejecutar sin... Y ahí es donde va para los jóvenes, porque el círculo vicioso sigue y es el que tenemos que componer. Los papás no hablan bien de sexualidad, no la entienden, no la manejan, se esconde, se reprime. Y entonces los jóvenes, y muchos crecimos así, te podrás recordar de joven, la sexualidad se vive, no estoy hablando del sexo tal cual, pero desde que empieza la sexualidad, para que entiendan, la sexualidad son todos los aspectos que terminan en el sexo, uh-huh, que tienen que ver con el deseo, etc. Correcto. Entonces empezamos a ejecutar esa acción tan importante de forma escondida, sin poder entenderla, sin poder... Entonces, el hecho que lo hemos reprimido ha generado que tengamos una sexualidad malentendida porque se ha hecho en ámbitos oscuros, en ámbitos escondidos, etc. Y una de las formas que se ha pretendido resolver ahora,
y ahí vamos a profundizar, es creyendo que en lugar de reprimirla la tenemos que abrir, un concepto más nihilista. Eso significa un concepto más de que disfrutar el placer sin discriminación. Entonces hemos pasado de una represión a una sexualidad sin discriminación. Ahora pareciera como que el sexo es bueno si nosotros no discriminamos, si incluso le recomiendan a las personas, no hombre, no le metas corazón, solo disfruta. Pero ¿cuál es el problema? Que sigue la misma premisa detrás de que nosotros somos como animalitos que tenemos que disfrutar placer del sexo y que no podemos discriminar con quién, o que no deberíamos discriminar con quién. ¿Qué elemento entonces tenemos que empezar a sumar? Tenemos que empezar a sumar que, otra vez, que el sexo es un intercambio del humano biológico, pero su principal factor es la mente. Eso quiere decir que no es un medio, sino que es un fin en sí mismo. Para no complicarlo, que el sexo debe ser el resultado de dos sujetos que se valoran mutuamente, sin excluir algo de ellos mismos. Un error psicológico que se comete constantemente es que separamos a las personas como que las dividiéramos, como que separamos el cuerpo y la mente. Entonces, por ejemplo, los hombres aprendemos desde muy pequeñitos que lo más valioso de una mujer es su cuerpo, indiscriminadamente la mente. Claro, nos lo enseñan desde chiquito, desde la publicidad hasta lo desde que la se habla. publicidad, y la publicidad lo hace porque obviamente sabe que lo vende, ¿verdad? La causa per se no es la publicidad, sino que esa es la demanda. Es decir, saben que se enseña. Entonces, ¿qué aprendemos de muy pequeñitos los hombres? Que lo que importa principalmente de una mujer es su cuerpo, cuando es un error grave, porque un cuerpo siempre está acompañado de una mente. Es decir, no podemos separarlos. Entonces, al separar eso, es que caemos en la trampa de caer en errores muy graves. Ya vamos a profundizar en cuáles pueden ser. Y te puedo hacer una pregunta ahí de paréntesis. Es por eso es que también los jóvenes venimos con ese chip. Yo lo tenía a buscar belleza en lugar de cerebro. Porque, exactamente. Y mis primeras novias, pues muy bonitas. No tampoco estoy diciendo de que no fueran listas, pero no las busqué por su mente. Y había mujeres brillantes que no eran tan bonitas, pero no son las más atractivas y me hizo exactamente. sentido. De hecho, no los podemos separar. Tampoco es de que no vale el cuerpo, sino que el cuerpo es importante, pero sobre todo lo más importante es la mente. ¿Por qué? Por cuestión biológica, porque lo que dirige el cuerpo es la mente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el error de esa valoración? De que entonces uno está indiscriminadamente buscando un cuerpo que le atraiga, pero uno se le olvida que existe una mente. Entonces, ¿qué pasa? A veces ha habido hombres que hasta, como solo les interesa el cuerpo, les estorba la mente. Entonces se vuelven mentirosos, porque tienen que ver cómo distraen esa mente para poder disfrutar de ese cuerpo. Entonces ellos se vuelven hombres terribles, pero también se meten en líos terribles. Claro. Porque están tratando de negar algo de la realidad, que la mujer es cuerpo y mente, y ellos también. Entonces ellos pretenden, ¿qué hace uno también? Cree que al separar la mente del cuerpo, también uno biológicamente, y cree que es una necesidad biológica del hombre, piensa uno, bueno, no importa, yo tengo sexo y no importa mi sentimiento, eso es de mujeres. Pero tarde o temprano también empiezan a sentirse que algo falta. El mismo hombre también empieza a vivirse eso. Ahora, voy a ir rápidamente con la conceptualización de la mujer. En cambio, la mujer, como el sexo en general, históricamente, le tiene mayor consecuencia. ¿A qué me refiero? Biológicamente, una mujer, si no se cuida, si no se protege y tiene un embarazo, paga las consecuencias de una manera más significativas que un hombre. Entonces, se hizo a la mujer un poquito más consciente de las consecuencias del sexo, y eso ha sido en una medida bueno para las mujeres porque se cuidan más, son más discriminadoras, pero cayeron también en el error que el valor principal de un hombre es qué tanto podía mantener su procreación, porque al reprimir el sexo, en la mujer se le ha hecho creer que solo es un acto para que se reproduzca, para ser mamá, por ejemplo. Si es placentero, es como que ella fuese mala, como que ella fuera una mujer que no está siendo buena consigo misma. Entonces, ese efecto provoca que al observar un hombre valioso es aquel que pueda mantener a sus crías, digamos. Entonces, ¿cómo se ha evolucionado eso? Que una mujer se fije en un hombre
y ya no se fija tampoco, ella no se fija en su cuerpo, Okay. tampoco se fija en su mente, se fija en su contexto. Porque nosotros podemos ser, somos, esas tres partes son inseparables, cuerpo, mente y contexto. Nadie está flotando en la nada, sino que yo tengo un cuerpo, tengo una mente y tengo un contexto. Entonces la mujer le enfocaron que lo principal era el contexto. Entonces yo puedo tener una mente terrible, un cuerpo terrible, el cuerpo terrible ni le importa, o le importa poco, ¿verdad? Pero tengo una mente terrible, no la mira. Lo que mira es que quizá tenga un contexto atractivo, económicamente fuerte, y entonces subconscientemente le genera más atractivo. Entonces cometemos ambos una parcialización. Entonces la mujer creció pensando que el sexo era un medio para el hombre. Por eso pasa que todavía en nuestra época hay mujeres que salen con un hombre, el hombre está inmediatamente intentando la sexualidad, porque su mente le importa más el cuerpo. Entonces, todo es un medio para satisfacerla, para llevarla a cenar y todo, pero está enfocado en que quiere su cuerpo. Y ella está enfocada no en que quiere su cuerpo, sino que quiere lo que implica que ella entregue su cuerpo. Entonces, se acuesta con ella, por ejemplo, y ella claramente después espera que haya una remuneración. Y no me refiero económica, sino una remuneración social, que la llamen, que la atiendan. Ella no piensa, yo también decidí acostarme por el placer que implica la sexualidad. Ella piensa en lo después y ella el hombre piensa en lo después. En lo de hasta ahí. Exactamente. El hombre piensa en alcanzar el cuerpo y ella piensa que entonces, como entregó su cuerpo, va a tener una remuneración. Va a tener una remuneración social. Por eso he tenido tantas pacientes que cometen el error de acostarse con alguien que no conocen bien y al día siguiente lo que esperan es que haya una llamada. El sexo no era para ellas. Es como que el sexo, se lo voy a dar porque veo que es un posible candidato. Sí, pues. O que ya me insistió mucho. Y el hombre está enfocado en que tiene que lograr eso y todo lo demás es secundario. ¿Qué pasa cuando le pierde atractivo al cuerpo de la mujer? Todo lo demás ya no lo empieza a hacer. Entonces lo que empieza a pasar es que el hombre cae en el error y se casa con esa mujer por su belleza. ¿Y qué empieza a pasar? Como solo está enfocado en su cuerpo y no está enfocado en la mente de ella, en lo que puedan construir juntos, en el desarrollo que van construyendo, sino que se enfoca estrictamente en su cuerpo, cuando ella va perdiendo la fuerza de su cuerpo, va perdiendo su atractivo y se acaba la sexualidad. Porque ha aprendido que la sexualidad no es, que una mujer no es atractiva conceptualmente, cuerpo y mente, y lo que puedan construir juntos. Entonces, al perder el valor del cuerpo, lo que ocurre es que ya no la desea. Y todo el mundo cae en esa trampa. Y la mujer, cuando empieza a sentir que ya tiene ganó lo que se le había ofrecido, entonces también empieza a considerar que la sexualidad ya es como un medio que ya no es ni placentero, y empieza un círculo vicioso donde las parejas pierden completamente la diversión de la sexualidad. ¿Cuál es el efecto más importante socialmente de eso? Una infidelidad. Porque entonces tengo a mi esposa, que es lo que yo hablo en el libro, que me cubre refugio, y entonces vivo con ella y estoy tranquilo, cuida de mis hijos, tengo familia, y veo un cuerpo que me parece atractivo, entonces ejecuto mi sexualidad y mi diversión, entre comillas, en ese cuerpo. Y se da esa complementariedad que ha provocado tantos daños. Pero todo viene de una mala conceptualización de la sexualidad que históricamente fue un error. Ahora entendemos que el humano no es una necesidad biológica, sino que es una capacidad, y que aprendemos a conceptualizar la sexualidad. Y es lo que tenemos que empezar a trabajar en los jóvenes. Por ejemplo, un joven me decía a mí una vez en la clínica que porque él lo encontraron sus papás que veía pornografía. Entonces él me decía, pero de verdad, ¿cuál es el problema de ello? Yo creo que mi mamá solo me lo dice porque es religiosa. Entonces yo le dije, mira, puede que tu mamá te lo diga porque es religiosa, pero yo te voy a dar las razones no religiosas, psicológicas y muy racionales de por qué no te conviene ver pornografía. Se sorprendió y me dijo, ¿cómo así? Él dice, ¿cuáles son esas? Lo que tú estás aprendiendo constantemente en la pornografía es a valorar solo el cuerpo de las mujeres y no su mente, y no quién es, si te gusta. ¿Qué va a provocar eso? Que cuando tú después crezcas y más adelante te querás vivir la sexualidad, no vas a poder vivirlo en una mujer, te va a ser imposible.
Y lo que vas a salir es a ver nada más cuerpos que querés ejecutar, porque tú en la pornografía no buscas, no pones en el buscador, quiero una mujer que tenga tales características de desarrollo personal, que sea una ingeniera, una doctora, eso no pones. Tú buscas a la que te parezca más bonita y un día una, otro día otra y otro día. Entonces estás aprendiendo a conceptualizar tu sexualidad, que va a ser tu peor condena después. Yeah. Y eso le llamó la atención. Que eso es un poquito relacionado a lo que hablamos en el episodio del alcohol, que empiezan desde jóvenes con eso y después es bien difícil cambiar esa conceptualización. Así es muy difícil cambiar esa conceptualización. Y ese es el camino que hay que lograr. Hay que reconocer que hemos aprendido de una mala conceptualización sobre la sexualidad. Y el problema es que sí estamos generando, insisto en eso, un efecto como de componerlo. Pero el efecto que se está componiendo, como no corregimos la premisa, sigue siendo un efecto como el efecto, yo llamo el efecto de la sexualidad masculina. Es que la sexualidad masculina ha sido, el sexo es solo en el cuerpo, no hay que meterle corazón, hay que disfrutar. Cada vez más mujeres están yéndose ahí y pareciera como que se le está enseñando a la mujer a que esa también debiera ser su sexualidad. Camino. Sí, claro, que debiera ser su sexualidad también coherente. Okay. Es decir, y por eso, Juan Ignacio, es que ve uno a gente, a hombres de 60 años como jovencitas de 20 años, porque no es que esa patoja de 20 años no sea inteligente, pero no tiene una mente desarrollada donde el adulto solo está viendo su cuerpo y es esa misma... Esa es la muestra más grande y el reflejo más grande de esto que estamos hablando. ¿Por qué? Porque ambos están mostrando su valoración principal. ¿A qué es? ¿Qué le puede atraer sobre todo a un hombre de 60 años, una jovencita de 25, 30, su cuerpo? Entonces él está mostrando claramente que valora a la mujer por su cuerpo, que no le interesa absolutamente nada más. ¿Y qué le puede interesar a una jovencita de 25, 30 años, un hombre de 60? Su contexto. Claro. Entonces ambos caen en un error y falsean. Y solo para entender contexto, en general sí hablamos un poco del tema de dinero, pero es ¿cómo definimos contexto? El contexto es la forma en que vive. Ya. Es decir, los alcances que pueda tener en términos económicos, sociales, de cuidado. El poder que tiene. El poder que tiene, exactamente. Yeah. Que a veces hemos confundido y es fácil de confundir eso, creo, y en el ámbito de psicología una línea muy fuerte se ha ido por ahí, y es que a lo que está buscando es un papá. No, lo que está buscando es algo que parece un papá, pero no está buscando realmente un papá. Cuando uno ve la mentalidad de ellas, están buscando un contexto donde les permite pensar que están protegidas, que no tienen que trabajar, que no tienen que hacer nada más que estar sostenidas por él. Por eso es que de ambos lados es erróneo, porque para está fijando en el cuerpo cuando debería estar buscando el deseo de una mujer, de una compañera de vida, y para ella es, tiene dinero, me va a proteger, ya no tengo que hacer mucho durante toda mi vida. Muy bien, de hecho los dos están viéndose como un medio. Ya. Por eso siempre van a tener problemas. Siempre, de entrada van a tener, porque en la medida que uno ve a un ser humano como un medio, no un fin en sí mismo para construir juntos. Y eso es lo que va generando a lo largo de los años una sexualidad con la misma persona que vaya siendo cada vez mejor o que vaya siendo viva constantemente. Porque es una respuesta que van creciendo juntos, pero el requisito fundamental es poder integrar y trabajar esa integración entre el cuerpo y la mente de una mujer, que uno cuestione eso, que uno trabaje eso. Sí. Igual que la mujer que pueda enfocarse en las capacidades no económicas, no sociales, sino en la mente también de un hombre, cómo la trata, cómo está creciendo él personalmente, porque muchas mujeres aguantan muchas cosas porque su contexto lo respalda. Claro, que ahí puede ser sentirse protegidas económicamente ella y sus hijos, y por eso toleran infidelidades. Infidelidades, toleran una mala sexualidad, toleran maltrato, etc. Porque lo que esconde detrás de eso es su error en valoración, la jerarquía de valoración que hay. Okay. Y esa se estableció hace muchos años cuando quizá la mujer no podía, se creía que la mujer, porque hubo un tiempo históricamente, lo pueden buscar e investigar, se creía que la mujer no podía desarrollarse personalmente y que siempre iba a depender de un hombre para que le criara sus crías. Claro. Y se creía que el hombre no podía contenerse ante una mujer atractiva y entonces no tenía capacidad de frenarse
y entonces tenía que ejecutar ese impulso biológico incontrolable. Por eso, ¿cuáles fueron las resoluciones? Para que el hombre se controle, hay que tapar a la mujer. Hay que no estimularlo, quitarle la tentación. Yeah. Eso es claramente se ve ahí el error fundamental de creer, yo no me puedo controlar. Por eso incluso hay hombres que pueden hasta justificar una infidelidad o una acción de abordaje sexual, lo justifican en la mujer. Es Pero que mira cómo se viste. Puedo poner un ejemplo con eso que yo creo Claro. que tiene mucho sentido, ¿verdad, Juan Ignacio? Es, por ejemplo, como lo habíamos comparado también con el alcohol, con la comida, todo es mucho de autocontrol. Y, por ejemplo, ya regresando al tema de la pornografía, si yo estoy viendo más pornografía, es como en alimentación, es como que cada vez tenga chocolates más enfrente y esté poniéndome un poquito más débil para pecar en mi dieta. Igual lo he sentido yo trabajándolo con vos, con la fidelidad, que entender cómo encontrar y fortalecer ese deseo con mi esposa, al mismo tiempo teniendo control de mi mente, no viendo pornografía para no estar viendo mujeres bonitas y como desviar ese deseo, me hace más fácil a no tener esa excusa de decir, se me puede poner una mujer guapísima, incluso coquetearme, y yo tener esa solidez de decir, mire, perdón, pero estoy casado, o de esa forma. O sea, uno sí se puede estar fuerte. Lo que pasa es que tal vez no es fácil, pero sí se puede trabajar. Y se puede trabajar, y no es, para aclararles a quienes nos están viendo y escuchando, no es una postura de que yo tengo esa fuerza de voluntad y ese autocontrol porque estoy reprimiendo, y entonces esa mujer bonita, digo, mejor que me la quiten de enfrente porque si sigue un rato más sí no voy a tener esa fuerza. Claro. No, es porque si yo construyo algo con mi pareja y hay una construcción de vidas que van creciendo ambos juntos, y la sexualidad va a ser como el resultado, como la interacción de esa relación tan bonita. Al ver una mujer bonita y verla completa, cuerpo y mente, puedo valorar que es preciosa, pero todo lo que va a implicar el tener algo con ella va a destruir lo que he construido. Que es como lo que hablábamos, la consecuencia de comerme ese Big Mac, la consecuencia de ponerme abuelo, o sea, la consecuencia es seria. La consecuencia es muy seria y va a ser no muy seria porque haga enormemente reflexión, es que me estoy jugando la vida. No voy a hacer eso ¿por qué? Porque tengo algo construido que es valioso. Claro. En cambio, si lo que hago es no tener nada construido con mi pareja, cada vez vamos así, porque entendimos muy mal todo, y sobre todo la sexualidad, veo una mujer bonita y es casi imposible, no los estoy justificando, pero les es casi imposible no abordarla. Yeah. O la solución que van a encontrar es mejor me encierro en mi casa, o mejor no las volteo a ver, o le pido por favor que eso es empeorarlo en el largo plazo. A la fulana que se tape, porque creo que esa es la única manera de sostenerlo. Yeah. Entonces el mal concepto de la sexualidad, que empieza desde muy pequeños a reprimirlo, porque lo van reprimiendo, y ahora que la represión ya no se puede tanto, entonces lo van soltando como que fue algo desbordado. Claro. Ha hecho que valoremos aspectos parciales de un ser humano. En cambio, ¿cómo se mantiene? Porque esa pregunta es la que hay que hacerse y ver si se puede, que hacen muchísimas personas y se hace en el ámbito clínico, etcétera. ¿Se podrá tener una sexualidad constante, un atractivo deseo sexual a una misma persona a lo largo de los años? La pregunta es una pregunta valiosa. La respuesta es sí. El problema es cómo. El ser humano no puede seguir atrayéndose y valorándose a lo largo de los años si no continúa avanzando en su crecimiento personal. Correcto. Si uno se estanca en su crecimiento personal, lo que va a tener es una respuesta de no deseo en la otra persona, porque hay que entender algo valioso. ¿Qué es el deseo, Adrián? ¿Qué es realmente lo que hace que uno desee a alguien? El deseo es una respuesta a lo que esa persona es. Uh-huh. ¿Qué hace que nosotros decimos una mujer bonita? Es que estamos respondiendo a su bonito físico. Si solo valoramos eso, vamos a arrancar. Uh-huh. ¿Qué hace que uno desee una mujer bonita, mentalmente muy atractiva y con un contexto de construcción valioso? Que ella tiene eso y uno responde a eso. El deseo es una respuesta. Uh-huh. Respuesta que tiene que ver con lo que yo valoro. Claro. Es decir, si esa persona representa lo que yo valoro, siento deseo. Entonces, por eso es que podemos desear tú a mujer A y yo a mujer B,
porque la mujer A representa lo que tú valoras. Claro. La mujer B puede representar lo que yo valoro. Por eso tenemos diversidad de esos gustos, pero están personificando valores. Ya, o sea, Entonces, todo empezaría por identificar eso, porque yo me imagino la gente no se da cuenta. Entonces, o sea, ni lo ¿cómo ha identificar pensado? cómo genero ese deseo? Por Exactamente, es decir, pensar, ok, primero de pensar uno, ¿qué valoro? Porque qué valoro y si realmente, porque obviamente para el hombre casi que es automático valorar a una mujer bonita. Con diferentes gustos, pero es automático. La mujer es muy atractiva, pero el problema es, ¿valoro solo eso? ¿O valoro también lo que implica a ella? Ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo de aprendizaje. Si uno la ve todo lo que implica una mujer, el autocontrol no es un sistema represivo enorme que se me tiene que quitar de enfrente para que yo pueda no avanzar. El autocontrol va a ser muy sencillo porque yo sé lo que puede pasar. Mi mente tiene la capacidad de deducir, si yo estoy en un matrimonio, si me acerco a esta mujer que ella no está, por ejemplo, casada, que quiere casarse algún día, si yo me acuesto con ella, ella va a querer también que yo corresponda a su contexto, porque yo pido cuerpo, ella pide contexto. Eso no se le va a olvidar a la gente, y eso un hombre lo debe tener muy claro. Cuando ya me dio su cuerpo, me va a pedir el contexto. ¿Y qué contexto quiere? El contexto que tiene mi esposa, por ejemplo, mi familia. Entonces ya me metí en un lío. El problema es que no lo entendemos así porque no se los han explicado. La gente cree erróneamente que el sexo es una cuestión, una actividad que hay que mantener reprimida o desbordada. Cuando puede ser una actividad que es el resultado de haber construido algo muy valioso. Entonces las dos personas se tienen que conocer. Cuando un hombre realmente entiende bien la sexualidad, no le atrae tanto una mujer solo físicamente atractiva. Lo he visto muchísimo y se cumple. Quizá ahorita van a haber muchos hombres que dirán, eso es imposible, eso es mentira, pero no saben que es el resultado de la forma en que han crecido y valorado la sexualidad. A cómo viene. Y si vamos ahorita a la inversa, las razones por qué la mujer es infiel. La mujer empieza a ser infiel por casi las mismas causas, pero hay una históricamente más común. De hecho, voy a poner un paréntesis para explicar los dos tipos de infidelidad que hay y me va a servir ahí el concepto de refugio y diversión que yo he identificado en los seres humanos. De hecho, nosotros cuando intercambiamos con una persona cubrimos dos necesidades psicológicas. La necesidad de refugio y la necesidad de diversión. Básicamente eso es lo que nosotros buscamos a la hora de interactuar con una pareja. Refugio, ¿qué significa? Que esa persona nos calma el miedo, que esa persona es confiable, que tengo a alguien con quien puedo compartir confidencialmente, alguien con quien puedo confiar que va a estar a lo largo del tiempo. ¿Qué es la diversión? Alguien que tengo respuesta de deseo, que me quiero divertir con esa persona, que nos reímos, que incluso nos emocionamos de compartir experiencias, de vernos, de juntarnos. Y el sexo, sobre todo el sexo bien entendido, es del área de diversión, no el área de refugio. El sexo no es para bajarse la ansiedad. Claro, eso es de ambos, de mujer y hombre. Ambos de mujer y hombres. El sexo en el humano está más en el área de diversión, cuando no estamos hablando de la reproducción. El sexo, por eso es que porque genera placer. De hecho, el área de diversión es la que nos baja el placer, que nos genera el placer, nos baja el deseo. Entonces, el área de refugio es el área que nos baja el miedo, el área de diversión la que nos baja el deseo, la que nos genera placer psicológico. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el humano cuando ve a otros seres humanos de forma parcial? Es decir, que no los ve completos, que empieza a ejecutar esas necesidades psicológicas no en la misma persona. Entonces, la causa número 1 de infidelidad en el hombre, y ahorita iré con la mujer, es que separa el refugio en su esposa o la mujer con la que vive. Y con el tiempo, como conceptualiza mal la sexualidad y la va perdiendo, la diversión se vuelve con la mujer que busca afuera. Entonces genera una infidelidad complementaria. De hecho, N hombres infieles que he escuchado en la clínica, te digo que es el 90%, me dicen, es que yo quiero quedarme con las dos. Me lo dicen de alguna manera, ¿verdad? Algunos me dicen, quieren aquí su aventura y aquí su refugio. Muy bien, porque están cubriendo necesidades psicológicas. Entonces no lo entienden. Uno me han dicho, las quiero meter una licuadora para que sean una misma. Lo que están diciendo ahí, por eso fui descubriendo era esto. mi caso, ¿verdad? Exacto. Y es el 90% de los casos. No quieren dejar a la mujer. Ahora,
¿Pero por qué les pasa eso? Principalmente porque la conceptualización del sexo es que puede ser solo del cuerpo. Entonces su esposa ya no la van valorando en términos físicos. Algunas hasta ni siquiera se enfocan en eso y entonces hasta físicamente se descuidan. Y como tienen esa valoración, entonces van a caer a una mujer más bonita, más joven, etc. Ahí está su error. Entonces complementan, pero se quieren quedar con su esposa. Claro. Ahora a la mujer no le pasa eso. La mujer le pasa por ahora, porque la mujer está cambiando, pero no le pasa eso. Como se enfoca en el contexto, miren qué interesante. La mujer generalmente es infiel cuando encuentra a alguien más que le pueda dar ese mejor contexto que el hombre con el que está. ¿Y ahí incluye la seguridad y refugio? Muy bien, entonces la mujer genera una infidelidad sustitutiva. ¿Qué quiere decir? En términos estadísticos, si un hombre le está siendo infiel a una mujer casada, ella puede saber que él no la va a dejar, que lo que quiere es complementarla. Si una mujer está siendo infiel a un hombre casado, él debe saber que está a punto de dejarlo. Porque ella no tiene la sexualidad concebida como que le gusta el físico, ella no va a complementar tan fácil. Va a sustituir, porque le enseñaron que el sexo es valioso como un medio para el contexto que un hombre le puede dar. Entonces están enfocadas en eso. Uno lo puede ver clínicamente todo el tiempo en una mujer, constantemente lo demuestran, que lo que les atrae de un hombre es ese contexto. Entonces, que solo para entender, por ejemplo, si la mujer está siendo infiel en muchos casos, es porque está buscando ese contexto, ese refugio, pero no es por un impulso sexual, sino que es porque sabe que a esa persona eso es importante, entonces como que le ayuda. En la mayoría de los casos así es. Ahora ha aumentado la estadística de infidelidad en las mujeres porque han empezado a conceptualizar, lamentablemente, el sexo o la sexualidad como la han conceptualizado los hombres. Entonces ya empiezan a complementarse. O sea, empezaron a cambiar su chip. Cambiar su chip. Les empiezan a enseñar, no, hombre, disfrutar el sexo como un medio para sentir placer. Entonces ya está pasando en mujeres que tienen un hombre de refugio, que tienen el contexto, pero ya no hay sexualidad o no hay buena sexualidad, y entonces lo complementan con alguien físicamente más atractivo, más joven, y ya está pasando. Entonces, en resumidas cuentas, existe la infidelidad complementaria y la infidelidad sustitutiva. Antes era más en el hombre una y más en la mujer. Ahora la mujer también está siendo complementaria. Ahora, ¿cuál es la causa principal de todo eso? El mal entendimiento y la forma tan terrible que hemos aprendido a evaluar, a concebir la sexualidad. Porque entonces no nos fijamos en el sujeto completo. Si una mujer viera a un hombre físicamente, mentalmente y contextualmente, buscaría un hombre completo. Y ahí es donde se va entendiendo la solución de cómo nosotros podemos promover una buena sexualidad a lo largo del tiempo, y vamos a todo lo que hemos ido hablando en los demás podcasts y lo que seguramente tú has ido enfocando a lo largo de todo este proceso de tu podcast, el desarrollo personal. Si un hombre se desarrolla personalmente, se mantiene lo mejor posible físicamente y su contexto es de buenas decisiones, la respuesta de una mujer siempre va a ser desearlo. Y si una mujer se desarrolla personalmente, su cuerpo hace lo mejor que se puede, pero no como principal valor porque tiene un hombre valioso, pero ella es una mujer valiosa que construye con él y van construyendo un contexto, la respuesta será de deseo. Y eso se puede lograr. Y eso es lo que el humano vamos a ir logrando y vamos a ir avanzando si corregimos estos malos conceptos. O sea, sí ves que viene esa tendencia, porque ahorita entre lo que mencionaste, ahora entiendo por qué los hombres a mi edad se descuidan mucho, la mayoría. Es que son gorditos y todo, y normalmente es más normal ver a una mujer cuidada que a un hombre, pero es por lo que vos me estás diciendo, porque el hombre siempre va a valorar más el físico, y eso el hombre no es castigado socialmente por eso, matrimonialmente. Es como normal, estoy gordito, igual tengo mi esposa. De hecho, hay hombres que lo manifiestan, que le dicen a la esposa, mira, te engordaste, y ella le dice, tú también estás repanzón. Y dice, pero yo soy hombre, le dice. Sí, claro. De hecho, había un paciente que me decía, yo para hacerle ver esta diferencia, él me dice, mira, a mí me estaba preguntando el otro día, él tiene novia, ambos son divorciados y se encontraron y son novios ahora después de ambos un matrimonio y un divorcio. Entonces él me dice,
Fíjate que el otro día me estaba preguntando y temas de dinero. Yo no le pregunto a ella cosas de dinero. Entonces yo le digo, pero sí le contás las calorías. Ujú. Tenés razón, porque ella se queja que ella pide más otro pedazo de pizza y él le dice, te vas a comer esa pizza. Ahí está definido exactamente el error conceptual que cada uno tiene. Ella piensa que no importa si él es gordo, si él come más, come menos, lo que importa es que maneje bien su aspecto económico y tenga un contexto de seguridad. A él no le importa si ella tiene dinero o no. Es decir, ¿por qué él no le preguntaba sobre su dinero? Porque eso no le importa. Pero sí le contaba las calorías. Entonces una le contaba las inversiones y el otro le contaba las calorías. Claro, ahí están los contextos. Ahí están los dos mensajes exactos. Yeah. Entonces, ellos si siguen así, no les va a ir bien. Claro. Porque en el momento que ella ya no pueda, por el desarrollo físico que se impone en la realidad, y entonces ya no sea tan atractiva porque empieza a implicar aspectos de mujer que ya la realidad se impone y entonces el tema hormonal, etcétera, le va a gustar una más jovencita. Claro. Y si pudiéramos ponerle un porcentaje a esas situaciones, podría ser un 80%. Entre 80 y 90%. Es increíble. Es increíble. Y eso lo que pasa es que en un momento va a estallar. O sea, tal vez, hay gente que lo puede sostener 20 años, pero en un momento eso se quiebra, aunque haya ese amor, porque lo vemos en las parejas de antes, que ahora tienen tantos problemas. Ahorita los 70 pues no tuvo comunicación y venían de esa escuela. No, porque exactamente se van separando poco a poco. Y el error es creer que es normal. De hecho, he oído muchos, entre comillas, expertos decir que es normal que las parejas a lo largo del tiempo dejen de tener atractivo sexual. Okay. Claro, tal vez lo dicen que es normal porque no entienden bien estos conceptos. Entonces, o porque se andan comparando con normales en lugar de tratar de ser mejores. O porque lo están viendo normal estadísticamente. Correcto. Pero no le están dando el juicio correcto. Que sea normal estadísticamente no quiere decir que sea incorrecto y que no se pueda mejorar. Uh-huh. Y ahí voy con eso porque es lo que yo te digo que a mí me ha ayudado. Y te lo digo que a mí esto de haber lanzado el podcast y decir tener ese mindset del 1%, creo que se vuelve en todo. O sea, y no el mensaje es ser el mejor, sino es cada vez poder ser mejor. Porque si todo el tiempo nos estamos comparando, pues si mi cuate hace eso, si este hace eso, es como estarte comparando con alguien que tal vez no tiene los propósitos suficientes como los que vos querés. Es como me voy a diferenciar de eso, ¿verdad? Entonces, esa cultura es la que también sentí yo que vimos un poco en la plática del alcohol y vemos que ya se justifica como normal. Exacto. Y me encanta tu idea porque a mí con esto del podcast y lo que logremos hacer es cómo vamos poquito a poquito cambiando, sobre todo en los jóvenes, que ya para que empiecen así, pero también en los adultos, a cambiar ese concepto, tanto en la mujer como aquí no estamos atacando ni al hombre ni a la mujer, a ambos. Exacto. Es como cambiar esa conceptualización, ¿verdad? De hecho, yo tampoco estoy disculpando a nadie, pero porque yo lo trabajo clínicamente y hemos salido adelante de infidelidades, etcétera, porque no los justifico, es un error de falsas premisas, de desconocimiento. Entonces empezamos a ser víctimas, no quiere decir que no responsables, pero empezamos a ser víctimas de malos conceptos que aprendimos a lo largo de nuestra vida. Uh-huh. Por eso hay que resolver las premisas. Por eso si un hombre empieza a partir, si hablo en caso de los hombres, de la premisa de el sexo no es una necesidad en mi vida, es una capacidad, pero es algo muy deseable. Pero entonces tengo que enfocarme en ver cómo logro tener una persona la cual pueda yo tener una vida sexual activa, constante, que de verdad no me genere un problema en la vida. Sí. La mujer también podría empezar a cuestionar, la sexualidad sí la puedo disfrutar, pero la voy a disfrutar cuando sea también alguien valioso para mí, no solo por el contexto, sino también que me cae bien la persona. Muchas mujeres tienen sexo con alguien que hasta mal les cae, uh-huh, pero porque tiene el contexto que les respalda. Muchos hombres tienen sexo con mujeres que hasta mal les cae, uh-huh, pero tiene el cuerpo que le agrada. Claro. Y eso, negar cuerpo, mente o contexto de alguien, siempre va a traer un problema después. Uh-huh. Siempre, siempre. Entonces, ¿cómo se logra que dos sujetos respondan siempre a deseo y mantengan esa sexualidad a lo largo de los años, que siempre estén desarrollándose de cuerpo, mente y su contexto?
Sí, al final es completo. Es completo. Es no aislarse en una, porque esa mujer, pues, y es lo que decís, tal vez, por ejemplo, y lo digo en cámara, vos, porque es de ser honesto. Por ejemplo, si alguien viene y se me pone enfrente una mujer muy guapa, de 40 y pico de años, con un buen cuerpo, inteligente, con carrera profesional, casada, hijos, lo que sea, es un contexto. Entonces eso no quiere decir que como hombre no le tenga admiración en ese sentido, ¿verdad? Exacto. Pero es porque probablemente eso es lo que yo admiro en mi esposa. Así es. Es el contexto de yo y eso me enseñaste vos, a cómo ver el contexto de belleza, su mente, el refugio y cómo eso me genera y me incrementa ese deseo. Pero, por ejemplo, ya como decís, o sea, yo puede llegar una patoja de 25 años, guapísima, cuerpazo, que puede ser Miss Guatemala, pero probablemente no tiene nada aquí en la cabeza. Lógicamente eso a mí ya no me parece atractivo. Así es que si cambian porque cambié mi deseo. Muy bien, cambiaste tus premisas. Mis premisas. Si cambia tu premisa, si uno cambia sus premisas, cambian sus emociones. Porque las emociones responden a eso. Entonces cambiaste tu juicio. Tu juicio de lo que es una mujer atractiva. Estás viendo cada vez más una mujer completa. De hecho, ¿qué se tiene que trabajar uno en todos los ámbitos psicológicamente? Es a usar correctamente uno la mente. ¿Qué significa eso? A ver todo integrado. Lo voy a poner en un ejemplo, una analogía en términos de lo que en tu experticia has explicado en este podcast. En que yo vea el comprar algo en el objeto que es y el precio que significa en mi vida y en mi presupuesto. El error que cometemos es que veo el objeto pero no el precio. Es como que lo niego. Claro. ¿Verdad? El dinero que estoy gastando, veo una parte y entonces, claro, quien hace publicidad y el mercado promueve esa parcialización. Que yo no vea lo que cuesta, solo vea el bienestar que voy a sentir. Entonces adquiero un bien que no puedo pagar porque negué la otra parte. Entonces voy a sufrir. Veo una mujer atractiva que no puedo sostener, solo su físico, pero toda la demanda que ella me va a hacer normal, no la puedo sostener, entonces me meto en un lío. Entonces la única manera es hacer esa integración completa de entender la sexualidad de manera correcta y entonces ir creciendo, como decimos, mentalmente, físicamente y contextualmente. Y si las dos personas van creciendo, te van a parecer atractivas otras personas, pero no deseables como para ejecutar una sexualidad. Y ahí dijiste algo muy importante. ¿Cómo pueden hacer las parejas si alguien está teniendo ese crecimiento de contexto y la pareja no? Porque lógicamente lo que quiere es influir en ella, pero no la puede forzar. Pero esta persona se tiene que dar cuenta que si esta sí está desarrollada en su contexto y ella está ahí muy cómoda y no hace ese cambio, lógicamente va a buscar en un momento otro camino. Va a buscar otro camino. Por eso hay que entender esto. Y también que este sujeto, porque a este sujeto le conviene 100% que este otro sujeto se desarrolle. Claro. Ahí es donde nosotros vamos entendiendo que una relación de pareja va a ir funcionando en la medida que los dos avancen. Entonces vamos a salir también del error de que mientras, como me dijo una vez una paciente, yo prefiero que mi esposo sea gordito, medio cae mal, así no le atrae a otra. Qué terrible. Es decir, entonces ella prefiere sacrificar y aguantarlo con tal de que no se lo quiten. Sí. Es absurdo. Es decir, tenemos unas ideas en lugar de promover que ambos se desarrollen. Entonces hay que tener buen diálogo. Y ahí tal vez haremos, ya me estoy autoinvitando a otro podcast de comunicación, porque eso es crucial, porque eso lo resuelve el saber comunicarse bien. Mira, entonces, y ahorita dijiste algo bien bonito que estoy trabajando con vos y Gisela. Nosotros ambos estamos trabajando en nuestro contexto, pues, ambos en nuestra salud, en nuestros negocios, en nuestra relación, en nuestros hijos, nuestras prioridades. Y algo que yo puedo hablar aquí abiertamente es que yo un momento le dije, y te lo mencioné a vos, probablemente yo como hombre puede que me vuelva más atractivo y eso pueda poner más ansiosa a mi esposa. ¿Por qué? Porque me estoy cuidando más disciplina en la comida, ejercicio, etc. Lógicamente soy una figura pública, mis valores se están fortaleciendo. Entonces como que tal vez eso se puede dar que este hombre se puede ver más atractivo. Pero eso lo que yo he aprendido es que, uno, los dos estamos creciendo. Dos, eso a mí me da más seguridad y eso me da más fortaleza para no quebrarme ante
una debilidad de una mujer, de un trago, de comida y todo eso. Y aparte que tiene uno el accountability público, ¿verdad? Entonces yo creo que estoy como viéndolo en mí, pero tal vez para transmitírselo a la gente lo que vos acabas de decir es realmente el que la mujer o el hombre piense de esa forma es estancarse. O sea, la mujer debe querer que su esposo haga ejercicio, que esté más fit, que esté más guapo, pero lógicamente tiene que haber esa comunicación. Porque eso es lo que nos ha ayudado con Gisela, en comunicarnos. Y él también, ¿no? Exacto. Y él también querer que lo mismo de ella. Entonces juntos, por eso, perdón que haga alusión al libro, pero por eso yo pongo en el libro que me refiero al ámbito de pareja, en ámbito de matrimonio o de una pareja que va avanzando a lo largo de la vida, que son dos, que era mucha gente me preguntó esa portada que podía haber sido polémica al principio, pero rompo premisas, que van en diferente barco, diferente bote, cada uno en su vida. El barco que estoy evocando es el contexto de cada uno, la vida de cada uno. Entonces uno avanza y a veces el otro se queda atrás, pero uno lo espera, lo ayuda, le dice para avanzar, porque ambos saben que van juntos al mismo propósito. Claro, y eso va a ser algo así. Y eso hace algo así, a veces van juntos, y esto va a mantener la sexualidad como respuesta a ese avance. Porque el sexo debiera ser el resultado de un contexto valioso. Ahí es donde es importante entenderlo y va a cambiar el mindset del hombre. Por eso es que una de las cosas que manifiestan las parejas muchísimo en el ámbito del sexo es que me dicen, muchas mujeres dicen que, ¿por qué? Ayúdeme, cuando veo en pareja, me dicen, ayúdeme a que mi esposo me entienda que si él viene y de repente me da una nalgada, yo eso no me va a aprender. Porque él cree que el sexo es el resultado de las ganas. Y ella sabe, o ella ha aprendido más, que eso es mejor, es más certero, que el sexo es el resultado de un contexto deseable. ¿Se entiende? Entonces, si ambos logran esa consecuencia, entender eso, van a ver que el sexo es el resultado de llevarse bien, es el resultado de una integridad, de haber pasado un buen momento. No es bajar una ansiedad o una, como le llaman, una calentura, o sentirse que no le es infiel, porque muchas mujeres incluso acceden porque piensan, bueno, si está acostando conmigo no me es infiel. Entonces el sexo se vuelve un medio completamente para un montón de cosas absurdas, sino que debiera ser el fin de una pareja que constantemente se valora, se aprecia y en el sexo lo celebran. Ok. Mira, y para ahorita que nos quedan unos cuantos minutos más, tal vez para dar consejos, creo que siempre va uno más a los adultos que a los jóvenes, porque somos los líderes de nuestros hijos y tenemos que dar ese ejemplo. Es cómo comenzar, ¿verdad, Juan Ignacio? Porque, o sea, pues te voy a poner un ejemplo de lo que a mí se me ocurre y yo creo que me gustaría que vos terminaras complementándolo. Uno es el tema de ir eliminando la pornografía, incluso como adulto. Porque lo hemos platicado, la pornografía solo te está creando deseos y todo, y el hombre no va a poner en la pornografía una gordita, va a poner una mujer probablemente más guapa que su esposa. Entonces le está desviando eso, es como ir eliminando eso, ¿verdad? Es como cuando en una dieta va eliminando uno ciertas cosas que a uno le gustan. Otra que veo yo es el tema de la terapia, pero por ejemplo, uno, pues no lo digo porque estamos en cámara, pero sos o el mejor o de los mejores psicólogos aquí en Guatemala, pero tenés una limitación porque tenés una agenda llena. Entonces hay gente que o lógicamente probablemente no tiene los recursos o pues no tiene acceso a buenos psicólogos, porque también un mal psicólogo también te puede destruir si no te lleva en eso. Pero tal vez como encontrarles el camino, como cuando yo le estoy diciendo a alguien cómo empezar a hacer ejercicio y dieta. ¿Qué dirías vos que son los primeros pasos a una pareja para poder comenzar a trabajar en ese rumbo? Tu libro es muy importante, pero ¿cómo lo podrían complementar? Sí, tú dijiste algo valioso que es eliminar la pornografía. Yo haría un paso antes, porque la pornografía es el resultado de por eso pongo ese concepto aquí metafórico de mercado negro. Primero hay que eliminar la represión, hay que hablar de eso. Sí, hay que hacer, así como estamos haciendo ahorita. Así, este es el punto de partida. Y esto que estás animándote, te felicito, es el punto de partida, a que podamos hablar. Y en pareja, igual con los jóvenes, con los niños. Es decir, cuando ya pueden conceptualizar, sentarse uno
como yo lo he hecho con mi hija de 11 años, que no me dejará mentir, de explicarle, hablar de lo que es el sexo y qué implica en su vida el sexo y cómo razonablemente ella puede empezar a entender la sexualidad de una manera completa, pero hablarla. Algo tan importante, porque el sexo es tan importante que hay que hablarlo. Entonces hay que quitar la represión y entonces a irse después a las parejas, a que uno pueda aceptar que la esposa le diga, mira, sí, no tenemos una buena vida sexual. ¿Verdad? Uno a veces cree, ¿cuántos hombres cree uno que uno piensa, si le preguntara a mi esposa va a decir que soy un tigre? Y duele, pero es la verdad y hay que saber empezar a exactamente. abrirse. Y ahí la verdad puede ser que soy un tigrillo, ¿verdad? Entonces hay que tener esa apertura de decir, la mejor forma para que yo valore algo o mejore algo más bien es empezar a hacer un buen diagnóstico de lo bien o mal que estamos. En casa. Exactamente. Entonces lo primero es que el sexo empecemos a ponerlo sobre la mesa. Salgamos de la represión a la apertura. Pero ojo, no de una apertura no razonable. Porque el error que hemos cometido es que hablamos, pero hablamos como que sin ponerle límites. Si todo lo que hemos mejorado es porque lo hemos ido entendiendo, cómo funciona, cuándo, cómo, de qué manera, por qué y qué consecuencias tiene. Sí. Entonces, en la medida que hablemos más de eso, tiene que empezar por ahí. Ese es el primer paso para empezar a entender esto. Entonces, ¿qué pasa? La pornografía no hay que engancharse con ella, en que hay que quitarla inmediatamente. No, cuando uno está en esas debe pensar, esto es el resultado de algo que no está siendo satisfactorio en mi vida, porque es como irme a meter a la despensa a medianoche a comerme unas galletas. Por más placenteras que estén, yo voy a decir, aquí algo está mal. Claro, puede ser que no cené, no comí, es decir, hago la analogía, aunque aclaro, el sexo no es una necesidad biológica, pero equivale como ese mercado negro, la pornografía, donde yo me meto a escondidas y entonces ahora cada vez es más peligroso, porque recuerden que la tecnología es la extensión del humano. Puede usarse para bien o para mal. Entonces ahorita la pornografía también implica ya contacto con otras personas, ya no es solo ver. Claro. He recibido ahorita a muchos pacientes que se han metido a actuar y eso los encierra más, porque ya tienen una persona del otro lado que quiere promover su consumo. ¿Verdad? Es como meterse es como hablamos del alcohol en el podcast pasado. El alcohol no solo uno lo está buscando, sino socialmente lo promueven. En la pornografía empieza a haber alguien más que le interesa que uno consuma más, entonces cuesta más salir. Pero si lo estoy haciendo como evasor de un problema en mi vida con mi pareja, difícilmente la voy a dejar. Voy a hacer intentos, pero no voy a lograrlo. Lo primero tenemos que componer esa sexualidad, entender, investigar, hablárselo y profundizar en este tema de la manera racional que estamos hablando. Bueno, valiosísimo. Mira, Juan Ignacio, se nos fue el tiempo. Incluso yo que llevo 2 años con vos sigo aprendiendo un montón de esto. Ojalá este sea uno de muchos que sigamos haciendo, porque yo creo que vamos a tener un gran impacto y yo creo que ambos también, aparte de que estamos en nuestros negocios, yo creo que ya es un compromiso en cambiar un país, una sociedad, una cultura, y eso es súper satisfactorio. Entonces, claro. No sé si querés terminar dando... Bueno, no, seguir tu línea debe empezar, ese proceso de cambio de un país, de una cultura, debe empezar por un cambio individual. Que se puede. Hay que promover la confianza en uno mismo y, como yo insisto cada vez que puedo, que uno aprenda a confiar en su mente y se puede sorprender que puede lograr cosas valiosas. Totalmente. Y para la gente que quiera buscar tu libro, ¿cómo lo puede encontrar? Bueno, lo pueden encontrar en Sophos. En Sophos está el libro. El libro lo pueden buscar en Sophos. También, si se meten a la página en Instagram de Juan Ignacio Ardón, pueden también escribir un mensaje y se los podemos enviar. A envío directo. A envío directo, exactamente. ¿Ese es @think? Sí. Esta tiene una página, @think puede ser también, think, que se llama mi centro clínico. Y también Juan Ignacio-Ardón lo pueden encontrar ahí también y aparece el libro de Refugio y Diversión y lo pueden pedir ahí con un mensaje. Aquí aparece en pantalla para que puedan, yo creo que es un comienzo, espero que les hayamos dado mucho valor y nos vemos en el próximo episodio de Money Coach.
Y hasta aquí llegó el entreno de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio de Money Coach, tu podcast para que encontremos la libertad financiera, hacer dinero y que tengas el mindset del 1%. No olvides compartir este episodio con personas que quieran vivir en abundancia y crear riqueza. Suscríbete hoy a YouTube, Spotify o en tu aplicación favorita de podcast y activa la campanita para que te avise cuando tengamos un episodio nuevo. Sígueme en todas mis redes sociales como @AdrianLemke o visita la página web adrianlemke.com. Hasta el próximo episodio.